Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Mol TV, viernes cerrando una semana con un tema muy interesante a propósito de lo definido en el Comité de Ministros hace unos días por el proyecto Dominga en que fue rechazado. Esto nos hace llegar a la siguiente pregunta de fondo, más allá del caso que por supuesto vamos a abordar, pero ¿cómo está funcionando nuestra institucionalidad medioambiental? ¿Qué cosas se pueden mejorar? ¿Cómo evitar que eventualmente un proyecto, otro, después de muchos años, termine en instancias más políticas que técnicas, como se ha criticado? Vamos a estar conversando de esto en profundidad con dos personas que tienen mucho que ver con la industria. Ellos fueron los dos superintendentes de medio ambiente. Estamos junto a Cristian Franz, experto en materias medioambientales, ex superintendente de medio ambiente. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. Hola Bárbara, muchas gracias, muy bien. También estamos junto a Cristóbal de la Maza, investigador principal del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián, también ex superintendente de Medio Ambiente. ¿Cómo está, Cristóbal? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, Bárbara. Bueno, primero hagámonos cargo del tema en concreto, decisión que conocimos hace unos días, el miércoles pasado, con la decisión del Comité de Ministros. ¿Qué le pareció lo que se definió en esa instancia y, por supuesto, los argumentos para poder justificar esa decisión, Cristian? Bueno, mira, la decisión del Comité de Ministros, en su contenido, en realidad no lo vamos a venir a conocer sino hasta como dentro de unas 3 semanas, un mes o quizás un poquito más incluso, porque tienen que elaborar la resolución en la que van a justamente explicar, ¿no es cierto?, los fundamentos del rechazo. Eh, Ahora, con respecto al apruebo o al rechazo, valga la redundancia, de la decisión del Comité de Ministros, a mí me parece que, por lo menos lo que se ha publicado en la prensa y lo que he podido, digamos, por mi lado averiguar, me parece que esta vez el Comité de Ministros contó con información técnica que fue provista por los mismos organismos públicos que han participado en este proceso a lo largo de estos últimos 10 años, con cambio de personas, eso sí, eso es muy importante, eh, con información de esos servicios que le indican, ¿no es cierto?, aparentemente en forma, digamos, categórica, porque la votación fue unánime, de que este proyecto no estaba en condiciones de ser aprobado. Entonces, en ese sentido, si la información que tuvieron a la vista los ministros el día de ayer o anteayer, información técnica, que efectivamente indica que el proyecto tiene falencias, digamos, que no podían ser resueltas ni siquiera en la instancia del Comité de Ministros, bueno, entonces la decisión del comité es la adecuada, digamos, ellos no pueden aprobar un proyecto o no pueden, digamos, aprobar o rechazar una reclamación que está indicando, ¿no es cierto?, que el proyecto tiene problemas de fondo desde el punto de vista de su evaluación. Cristóbal, para la gente esto es muy confuso, además porque estamos hablando de un proyecto que ha sido conflictivo, que lleva 10 años en tramitación y que por lo demás teníamos entendido todos que ya había superado las instancias técnicas previamente antes de llegar a este consejo, o hasta esta votación del comité más bien. Bueno, la decisión en la región fue también fundada en argumentos técnicos y aquí hay que destacar dos puntos. Primero, que pudiendo concordar en el fondo que este es un lugar majestuoso que claramente requiere un cuidado especial, finalmente uno de los ecosistemas más ricos y productivos del país, de una diversidad enorme, un verdadero tesoro natural. Finalmente aquí la decisión que se tomó es sin duda política. Aquí yo creo que hay que hablar claro y decir que si bien se tuvieron argumentos técnicos a la vista, los ministros son políticos y tomaron una decisión que era un compromiso de campaña. Obviamente que es una decisión compleja, difícil y habla también de la debilidad de nuestra institucionalidad ambiental en que se tiene que esperar 10 años para tomar una decisión política que pudiera haberse tomado en los inicios, habiendo quizás haber concordado que este lugar merece una protección especial y transformarse en una área protegida más extensa. Bueno, ese argumento hace ruido, porque si bien los ministros dijeron que tienen esta información que nos decía Cristian, también es cierto que era un compromiso de campaña. De hecho, habían pedido incluso que se inhabilitara la ministra de Medio Ambiente porque había tenido pronunciamientos previos. Y le genera ruido no solo en este caso, sino que a todo lo demás. ¿Cuánto va a depender de la decisión política del gobierno de turno, que por lo demás en proyectos largos no parten ni terminan con el mismo, Cristian? Sí, mira, yo vengo diciendo hace muchos años, la verdad, tengo una carrera un poco larga en el tema ambiental, entonces eh, yo vengo diciendo, como digo, hace muchos años que lo político en esto no tiene nada que hacer, digamos, ¿eh?
la evidencia ya es suficiente como para darse cuenta que las decisiones en materia ambiental tienen que estar sujetas a consideraciones estrictamente técnicas. Lo que pasa es que la componente política, y esto se acordarán aquellos que participaron, ¿no es cierto?, o que, digamos, estaban en el ambiente en esos años. Esta fue una negociación política, la de la ley de 19.300, y por alguna razón, como prácticamente en todas las regulaciones chilenas, lo que se quiso hacer es establecer una cierta, una suerte de candado, digamos, y los políticos siempre quieren como asegurarse de tener el control de las cosas. Entonces, el tema de la Comisión de Evaluación Regional, el tema del Comité de Ministros, y todo esto, en el fondo no son más que controles políticos establecidos por los propios políticos, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, de poder, como digo, controlar el sistema de evaluación de impacto ambiental. A mí me parece, y repito, que no tiene nada que hacer la política en este caso, porque la política tiene otro momento y otro lugar en el que actuar. No es que la política no tenga nada que hacer en estas decisiones. La política tiene mucho que decir, pero es en otro ámbito y en otro tiempo. Yo pienso que la política tiene que actuar en materia, por ejemplo, de planificación territorial. O sea, ahí es donde los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, tienen la responsabilidad de definir en forma autónoma y en base a un proceso de participación ciudadana muy profunda, efectivamente, cuáles son los desarrollos que quieren para cada una de sus regiones. Entonces, una vez establecido ese marco, una vez establecidas esas condiciones, bueno, la instancia técnica, cuando algún privado, ¿no es cierto?, plantee el desarrollo de algún proyecto que esté enmarcado en la lógica vocacional de ese territorio, entonces podrá, ¿no es cierto?, la instancia técnica decir, ya, ok, perfecto, usted está dentro de un lugar que se planificó como apto para su industria. Vamos adelante, entonces revisemos su proyecto en detalle en lo técnico, lo aprobamos o lo rechazamos. Pero todo esto del Comité de Ministros y de la participación de los CEREMI, sin duda que no le hace bien, no le hace bien para nada al sistema, porque justamente se presta, ¿no es cierto?, para ir parchando estas faltas de regulaciones, digamos, territoriales y sectoriales, donde se van generando pugnas y peleas de un gobierno a otro, y al final los proyectos se eternizan, como bien dice Cristóbal. Claro, y no solo atender una promesa de campaña o no del gobierno de turno, sino que también la presión de la gente. Va a haber mucha presión sobre las autoridades de hacer algo que no sea impopular, por ejemplo, dependiendo del momento en que se esté discutiendo. Vamos quizá a lo más constructivo. ¿Cómo creen ustedes que debería hacerse? Esto ya lo mencionaba Cristian. ¿Qué tan loco es pensar en una especie como los planos reguladores que tienen las municipalidades, por ejemplo, en que uno tiene una plena certeza de qué es lo que se puede hacer y lo que no? Si es que hay un área que solo pueden haber casas o pueden haber edificios de X pisos bajos o altos, cosa que una empresa, antes de planificar un proyecto, bueno, ¿es factible o no? Y una vez que se definió políticamente qué es lo que se quiere para un lugar, bueno, claro, que el único criterio que sea de ahí en adelante sea el técnico, que pueden haber requisitos muy, muy altos, muy estrictos, pero que estén muy claramente definidos antes. Cristóbal. Sí, bueno, aquí claramente lo que falta es lo que se llama zonificación inversa, que es lo que tú te refieres. Falta definir dónde no debemos realizar intervenciones mayores y dejar las decisiones basadas en principios, porque aquí yo concuerdo con Cristian que los argumentos que se expresaron, habría que ver el escrito para fundar la decisión, operan a través de un artículo de la ley que te entrega la potestad más discrecional que se tiene, que es que aquí faltó información, que no está bien definida el área de influencia y que finalmente, de acuerdo a un principio de precaución, dado el territorio donde se está evaluando, debiéramos esperar a tener esos antecedentes para aprobar un proyecto de este tipo. Si se va a fundar decisiones en principio, debieran ser los tribunales de justicia los que resuelvan de esa manera. Y sí hay cosas que rescatar. Aquí está operando una institucionalidad que no tiene una sola mirada. Finalmente no es solo el ministro o ministra, en este caso de Medio Ambiente, el que tomó la decisión. Hay otros sectores. Entonces es una decisión que se toma desde una perspectiva de sostenibilidad. Rescatar eso, finalmente, si es que nos queremos deshacer del Comité de Ministros, es algo que es importante y hay que reconocer que aporta a tener una visión un poquito más amplia. Y lo segundo es que al final del camino, acá también hay correcciones de oficio. Obviamente que estos procesos de larga duración, con amplia participación ciudadana,
puede que tengan temas que no hayan sido resueltos, y una corrección de oficio al final, reclamable ante un tribunal, obviamente ayuda, y eso es lo que ha aportado también el Comité de Ministros. Acá hay una decisión en que rechazó un proyecto, muchas veces el Comité de Ministros ha aprobado proyectos con nuevas condiciones. Entonces, esos elementos de la institucionalidad y de nuestra experiencia son positivos. Pero en segundo lugar, acá tenemos claramente un rezago en regulación. No tenemos normas de calidad solo para una decena de cuencas del país, de las más de 100 que existen. Tenemos áreas protegidas, pero están concentradas en Aysén, en las zonas más aisladas, o finalmente en el territorio oceánico, pero no necesariamente tenemos áreas protegidas para cuidar la representatividad de ecosistemas que tiene Chile. Entonces, esos son temas que dependen del Ejecutivo y tienen un retraso importante. Aquí a mí, ya a esta altura me parece verdaderamente inaceptable que sigamos conversando a través de la falta de regulación de ordenamiento territorial. Existen las atribuciones, los gobiernos regionales pueden desarrollar planes regionales de ordenamiento territorial y aún no tenemos ninguna región con uno de esos planes vigentes. ¿Y le parece, Cristian, estos dos puntos de vista? Por un lado, el Comité de Ministros, que si bien puede tener un valor que puede ser muy importante, claro, quizás lo relevante sería que esto fuera previo a una definición previa, no proyecto a proyecto, sino más bien una definición clara para antes que se empiecen a desarrollar los proyectos de inversión. Bueno, y todo este rezago que tenemos pendiente. Sí, mira, hay que decir una cosa. El Comité de Ministros en sí mismo, per se, en la práctica no se ha constituido en la traba a la inversión, ni a los proyectos, ni a nada que se le parezca, porque cuando enfrentamos este tipo de situaciones, como que todo se va a negro, ¿no? Y todo parece como una institucionalidad que se está cayendo a pedazos y que todo es un desastre, etcétera. Mira, más allá de que yo creo, y mucha gente piensa que el Comité de Ministros es una instancia, digamos, que no debiera existir en el contexto del CIA, lo cierto es que, dado que existe la ley y que tienen que cumplir, ¿no es cierto?, su obligación establecida en la ley, bueno, han habido casos, y sin ir más lejos, hace, no sé, unos 4 o 5 meses atrás, este mismo Comité de Ministros aprobó las reclamaciones de 2 proyectos importantes, ¿ah? de Alto Maipo y de Los Bronces, de Anglo American. Entonces, no es que el Comité de Ministros se haya transformado en una suerte como de para proyectos, digamos, ¿no? De un frontón al que van a rebotar y a morir todos los proyectos, para nada. Dicho eso, ¿no es cierto?, yo reitero que sea buena o sea mala la decisión en función de los intereses de la comunidad, en función de los intereses de la empresa, como instancia, a mí me parece que debemos eliminarla. Y hay bastante consenso en esto, porque esto no es un tema nuevo, Bárbara, ¿eh? Esto se viene discutiendo hace mucho tiempo. Yo participé de una comisión en el gobierno de la presidenta Bachelet en que se hizo una propuesta de más de 100 modificaciones a la ley de base del medio ambiente y al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental en relación al sistema. Y entre otras, y la que generaba más consenso, digamos, era precisamente eliminar el comité de ministros. No, te repito, porque el comité sea una instancia al que van a morir los proyectos, sino porque las decisiones políticas, ¿no es cierto?, que un gobierno, ¿no es cierto?, quiere impulsar en relación al programa de desarrollo que aspira a tener para el país, ¿no es cierto?, son cuestiones que tienen que ser resueltas en una sede distinta, como decimos los ahora, no en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, si un gobierno tiene una postura de derecha o por una postura de izquierda, en fin, bueno, esas posiciones y esos planteamientos y esas ideas tienen que quedar reflejadas en otro ámbito. Cuando se eligen los gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no?, a partir de ahora, ¿verdad? Bueno, el candidato o candidata a gobernador o gobernadora tendrá que tener una postura clara respecto a qué es lo que quiere para el desarrollo de su región. Entonces serán los ciudadanos los que decían, mire, ¿sabes? La candidata A me está diciendo que en realidad nuestra región solamente turismo. Y en la higuera solamente turismo, y vamos a preservar y vamos a asegurarnos de, ¿no es cierto?, de que toda la biodiversidad y toda la riqueza que existe en esa zona sea intocada. Bueno, si esa propuesta de esa candidata o de ese candidato le permite llegar a convertirse en gobernador, está clara cuál es la decisión política. Porque eso es político, ¿no? La política son los ciudadanos interviniendo en las decisiones.
Entonces, resuelto ese problema, imagínate lo fácil que puede ser ir adelante con un proyecto, porque tú ya sabes que no puedes hacer un puerto ahí, punto, se acabó. O sea, tienes un proyecto de acero o de hierro en este caso, bueno, búscate otro puerto, va a tener más plata, te va a salir más caro, porque a lo mejor lo tenés que llevar a Antofagasta, a La Serena, qué sé yo. Te fijas, pero ya tenés claridad y no pierdes 10 años. Entonces, este es el punto que creo yo que debemos abordar y que estamos al debe hace muchísimo tiempo. Sí. El sistema, todos los problemas que ha tenido es por la excesiva intervención de la política en el mismo. ¿Y por qué? Porque se le está pidiendo mucho más de lo que el sistema puede dar. El sistema es un instrumento técnico ambiental. En consecuencia, pretender resolver las disputas políticas, me refiero a los proyectos de vida, porque aquí hay choque de intereses, ¿no es cierto? Por una parte está la gente que quiere trabajo, que quiere desarrollo, en fin, y por la otra está la gente que quiere proteger un ecosistema valioso, rico, etcétera. Entonces, el sistema tiene que hacerse cargo de medir, ¿no es cierto?, los impactos de cada proyecto y establecer las medidas de mitigación, de compensación, etcétera. Pero no le corresponde al sistema resolver la pugna que existen entre ecologistas y desarrollistas, vamos a decir así, ¿no? Entonces, esta es la confusión que nosotros tenemos en Chile y que digamos, le ha provocado al sistema tanta mala reputación. Y muchas veces pasa que la gente que más se opone a los proyectos ni siquiera vive en la zona. Obviamente tienen todo el derecho a preocuparse también, pero hemos visto pugnas entre los vecinos que se van a ver beneficiados o eventualmente perjudicados por un proyecto y quienes por principios o por ideología, que puede ser muy válida, pero que no van a vivir esa externalidad, Cristóbal. Sí, bueno, la verdad, yo creo que tienen derecho a estar en desacuerdo. Obviamente hay gente que valora la existencia per se de estos ecosistemas como un valor en sí misma, pero aquí hay que pensar una visión más desde lo que se llama una ecología integral. Acá los seres humanos, nosotros somos parte también del ecosistema, tenemos necesidades, obviamente necesitamos empleo para poder desarrollar, como mencionaba mi colega acá, nuestros proyectos de vida. Y finalmente la comunidad de La Higuera es una de las más pobres de Chile. Y ellos obviamente pensaban que esto les iba a generar oportunidades, un cambio en sus perspectivas familiares. Y eso claramente quedó medio trunco. Uno podría pensar que quizás no era conveniente para ellos, pero yo encuentro eso un poquito paternalista, finalmente el estar definiendo por los que viven en ese sector. Ahora, hay muchos intereses, hay múltiples intereses acá, y lo que hay que entender es que lo que se decide en gestión ambiental es sobre riesgos. Aquí finalmente el sistema de evaluación de impacto ambiental o cualquier normativa lo que habla es cuál es el nivel de riesgo aceptable para el desarrollo de una tecnología o para vivir en un entorno específico. Y finalmente, cuando se rechaza un proyecto, es lo que se llama un fracaso de la gestión ambiental. Aquí no se pudo gestionar, de acuerdo con el Comité de Ministros, el riesgo de manera adecuada, lo cual es bien doloroso. Y eso nos invita a pensar en otro componente, que cuando hablamos de riesgo, finalmente necesitamos que la comunidad o los interesados también confíen que esos riesgos están siendo bien abordados. Hay un problema acá de percepción de riesgo que hay que abordar. Y para abordar eso correctamente tenemos que reforzar al menos dos ingredientes. Nosotros necesitamos robustecer nuestra institucionalidad de tal manera que tenga la potencia técnica para que la gente confíe en lo que está realizando. Esto es como cuando uno es un médico, uno no le cuestiona si es un diagnóstico, bueno, pide una segunda opinión, puede ser, pero normalmente uno confía, bueno, este es el medicamento preciso para controlar cierto riesgo. Acá nosotros no tenemos una institucionalidad legitimada donde la gente diga, bueno, lo que decida la institucionalidad debe ser lo adecuado para nosotros como familia. Entonces, reforzar eso requiere una inversión contundente. Acá un 10% del presupuesto que anunció el Ministerio de Economía para apoyar esta zona serviría para duplicar la capacidad de la institucionalidad ambiental en su conjunto. Entonces, obviamente que uno esperaría decisiones de ese tipo complementarias. Acá el presupuesto de este año, si consideramos inflación, implicó que se redujera
los recursos para protección ambiental en el país. Entonces, aquí yo creo que hay que zanjar estos temas. Y lo segundo que viene a nuestra experiencia con Cristian es que para legitimar este tema de riesgos tenemos que robustecer aún mayormente la superintendencia del medio ambiente. Porque una cosa es aprobar los proyectos ex ante, pero que aquí también hay una duda si se va a cumplir efectivamente lo que se dice, que puede ser adecuado, pero en la práctica, si no se supervisa con potencia y no se sanciona con dureza, esto queda de nuevo trunco. Entonces, tenemos que relegitimar la institucionalidad ambiental y para eso quizá un proyecto de ley que renueve este mandato sería el proceso indicado. Bueno, respecto a lo primero que señalaba el ministro Marcel, dijo algo parecido. Acá no hay nada que celebrar a propósito de Dominga, porque el escenario óptimo es que se puedan desarrollar los proyectos y que cumpla con todos los requisitos y no solamente cerrar la puerta o no. Pero pensando en otra de las cosas que mencionó, que no lo hemos hablado hasta ahora, es lo cortos que se quedan con los recursos humanos. Y esto no solo en un proyecto de gran envergadura, sino que también de mediana, no solo en algunas regiones, sino que en todas. Lo vemos también incluso en industrias energéticas, donde hay proyectos que queremos que se desarrollen, pero existe una complejidad respecto a la dificultad que tienen de evaluar todos los impactos ambientales en la medida que tienen muy pocos funcionarios, por ejemplo, entre otras trabas, me imagino, Cristian. Mira, yo tengo una diferencia ahí con Cristóbal, ¿ah? En un elemento, porque él menciona eh, que cuando un proyecto es rechazado, eso implica un fracaso del sistema. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que a ver, hay proyectos buenos y hay proyectos malos, ¿cierto? Hay proyectos que logran superar, digamos, los desafíos que tienen desde el punto de vista ambiental y social, y hay otros que no lo logran simplemente. Entonces, no es que el sistema per se tenga que ser una suerte como de guía a través de la cual los proyectos van, ¿no es cierto?, necesariamente encaminados hacia su aprobación, de manera que si no lo alcanzan al final del día, entonces es el sistema el que no está funcionando. Yo no creo en eso. Yo creo que efectivamente los proyectos tienen la responsabilidad de hacerse cargo de sus externalidades y ofrecer medidas que sean adecuadas para contener esos riesgos, ¿no? Ahora, en el caso de este proyecto, por ejemplo, se ha dicho mucho, ¿no?, que hay una deficiencia de línea base en el medio marino que sería importante. Yo, la verdad, este proyecto tiene 10 años de evaluación y yo recuerdo haber revisado la primera versión de la línea base en su momento y después las decisiones de los organismos técnicos con posterioridad. Y fíjate que lo que sigue, la constante, digamos, más allá de la aprobación o los rechazos, ojo, lo que sigue apareciendo constantemente es el tema de la deficiencia de la línea base del medio marino. Yo no voy a entrar en la discusión acá de si eso es correcto o no, pero lo que sí quiero, digamos, resaltar, ¿no es cierto?, es que parecería que hay un tema que no ha logrado la empresa despejar 100%, porque uno no se explica entonces cómo, ¿no es cierto?, el Tribunal Ambiental, por ejemplo, las 2 veces que ha visto el proyecto y la Corte Suprema, las 2 veces que ha visto el proyecto, no se pronuncian. Fíjate tú que y hay un tema interesante ahí, ¿eh?, y que tiene que ver con el sistema judicial nuestro, porque llevamos 10 años, sí, llevamos 10 años, pero de esos 10 años, yo te diría que 5 por lo menos han pasado en los tribunales, porque fíjate tú lo que ocurrió. El Tribunal Ambiental de Antofagasta lo que resolvió, en definitiva, fue decirle, mire, ¿sabe? Yo acojo los argumentos del titular, en realidad parece que el servicio estaba equivocado y toda la información que se decía que no estaba, sí está. Entonces le estaba dando toda la razón a la empresa, ¿no es cierto? Y todo el mundo decía, ok, entonces estaba bien hecho esto. Sin embargo, a la hora de resolver, el Tribunal Ambiental dice, sin embargo, ¿sabe? Vuelva al sistema de evaluación de impacto ambiental para que sea votado de nuevo y por lo tanto se desprende o se desliga de su responsabilidad, ¿no es cierto?, de resolver judicialmente el problema y se la devuelve la responsabilidad a la administración. Entonces, esto se vuelve a votar, como tú bien sabes, ¿no es cierto?, en la Comisión de Evaluación de Coquimbo. En esa segunda instancia se rechaza, el titular va al Comité de Ministros y vuelve a hacer todo, porque en el fondo lo que hizo el Tribunal Ambiental fue de alguna manera descansar en la institucionalidad administrativa. No cortó el tema. Y por eso es que cuando esto llega a la Corte Suprema,
la Corte Suprema justamente el reclamo que le hace es decir, mire, usted no resolvió el fondo, señor. Usted lo que hizo fue recibir una reclamación, decir su opinión, digamos, técnica respecto de los puntos que se estaban reclamando, pero no cortó el tema, no lo zanjó, sino que por el contrario le devolvió la pelota a la administración. Entonces, ese es un loop que es muy complejo, ¿te fijas? Y que efectivamente, bueno, no solo encarece los proyectos, sino que genera una incerteza jurídica tremenda para los inversionistas, para los ciudadanos también, desde luego. Y por lo tanto también ahí hay algo que resolver. O sea, digamos, no son muchos, pero hay varios proyectos que han estado en este loop, ¿ah? De ser resuelto al nivel de la administración, ser reclamado, después ir al Tribunal Ambiental, ir a la Corte Suprema y después volver para atrás. Y en eso han pasado varios años. Entonces, esto no es solo un tema de revisar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo pienso que acá, a lo mejor transcurrido ya, ¿no es cierto?, 10 años desde esta nueva institucionalidad ambiental, a lo mejor corresponde echar una mirada un poquitito más global, más integral a nuestro sistema, porque los reclamos, yo creo, justificados que han habido en varias ocasiones, tienen que ver con un sistema que tiene muchas aperturas, digamos, se desagua, se desangra por muchos lados. Y eso hay que corregirlo. Yo creo que esto debería ser procesos mucho más cortos, técnicos, y donde los tribunales tengan una intervención, digamos, a ver, si resuelve el SEA, suponte que este proyecto hubiera sido aprobado en el sistema de evaluación de impacto ambiental por la Comisión Regional. Bueno, esa decisión va al Tribunal Ambiental, y el Tribunal Ambiental ahí no tiene salida, porque no lo puede mandar al Comité de Ministros. Pues se resuelve o no se resuelve. Y la Corte Suprema con posterioridad confirmará o rechazará. Pero no vamos a entrar en esta lógica de un circuito infinito, ¿no es cierto?, donde se van pasando la pelota a la administración y a los tribunales. Sobre todo en proyectos que son tan complejos y que la ciudadanía está mirando tanto, porque me imagino que nadie va a querer ser responsable de poner la firma para bien o para mal, y eso también genera un desincentivo para ir zanjando y más bien incentivo para seguir en este loop. No, Exacto. de todas maneras, o sea, aquí lo que menciona Cristian sobre la línea base es clave. Acá la autoridad, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, tiene una potestad que no ha ejercido, que es consolidar la línea base ambiental del país. Y habla de que acá estamos solicitándole a los distintos titulares, a las empresas privadas, que levanten esa información que debería ser un bien público y deberíamos estar gestionando hace mucho tiempo. Entonces, acá el resolver eso y al firmar el acuerdo de Escazú, uno de los componentes es el tema de información ambiental. Entonces, acá disponibilizar y conocer nuestro ecosistema es un deber ya a esta altura. Y obviamente que esta decisión, que de nuevo yo insisto que utiliza el argumento de falta de información para fundarse, que es muy discrecional. Uno podría debatir cuánto es la información suficiente y podría llegar a la conclusión de que nunca es suficiente. Entonces, acá obviamente que las responsabilidades son compartidas. Si bien tenemos una diferencia, finalmente lo que yo quería plantear es que la decisión donde no realizar proyectos debiera ser previa y debería ser ahora aprovechar el momentum de que como planeta decidimos proteger el 30% de nuestros territorios para revisar también cuáles son los ecosistemas que requeremos reservar para generaciones futuras. Como ven, ya para ir terminando, los desafíos más a corto plazo en estas materias institucionales, nosotros conversamos con la ministra de Medio Ambiente hace algunas semanas y ella nos planteaba que van a hacer una propuesta de modificaciones legislativas para este sistema, justamente para ir dejando este tema o la decisión más política lo más fuera posible, o al menos alterar en el orden. ¿Qué ven ustedes que se necesita en el más corto y mediano plazo, Cristian? Mira, a ver, por de pronto, yo pediría que, porque hay una cosa que es la intervención, digamos, la política en el sistema de evaluación de impacto ambiental institucionalizada, por decir así, que se expresa, ¿no es cierto?, en las decisiones que se votan a nivel de las comisiones de evaluación ambiental regional, ¿cierto? Ahí hay una participación de la política que está regulada, por decir así, y donde son los seremis, ¿no es cierto?, los que votan en representación, obviamente, de sus ministerios, porque los seremis son la expresión ministerial en la región. Entonces, esa mesa, ¿no es cierto?, amplia,
de agentes políticos tiene una función y tiene un rol que yo creo que hay que empezar como a, digamos, ellos deberían autogestionar y autocontrolar, ¿no es cierto?, su alcance. Esto, No, pero hay desde un luego, tiene una segundo, expresión. perdón que lo interrumpa, pero es que no puedo no preguntar esto. A propósito de la polémica que se ha judicializado, incluso de la ex Cerepi, Patricia Hidalgo contra el ministro Jackson, una pregunta ahí técnica quizá, porque ella se queja de que la habrían supuestamente obligado a votar de determinada manera en ciertos proyectos, pero uno mirándolo desde afuera, tal como usted mencionó, un Ceremi es un cargo político, de confianza política en la representación del gobierno en las distintas regiones, entonces pareciera razonable que la decisión que ellos tengan que tomar tiene carácter político y tiene que responder al gobierno de turno, a diferencia de la institucionalidad propiamente tal en la que los criterios técnicos siempre tienen que estar por sobre. ¿Cómo lo ve usted? Yo pienso que los cargos políticos son de confianza política, como es obvio, ¿no es cierto? Y Entonces, representan la voluntad política de quien los por trae, en eso, el entonces, fondo. una secretaría regional ministerial, cualquiera que ésta sea, es un cargo de confianza política porque lo nombra el ministro, ¿verdad? Ahora, eso supone que el ministro o ministra tiene la habilidad suficiente como para, digamos, nominar o designar ¿no es cierto?, entregarle esa confianza a una persona que está pensando de una manera relativamente parecida, digamos, a la propia. Entonces, eso es normal y eso tiene que ser así porque, digamos, los gobiernos funcionan así, esa es la democracia. Si tú ganas un gobierno, tú quieres llevar adelante tu programa, el que le ofreciste al país, el que el país, digamos, aceptó, y para eso tenés que tener gente, ¿no es cierto?, y cuadros colocados en el Estado para poder implementar ese programa. Eso es válido, es legítimo y en eso consiste la democracia. Pero lo que no es posible, y ahí nos salimos, digamos, de este margen institucional, es que en uso y abuso de esa confianza, al funcionario que se le puso ahí, ¿no es cierto?, se le empieza a hostigar y a obligar a votar de una u otra manera en el caso del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso lo tienen claro todas las autoridades. Ahora, habrá que investigar y entiendo que se está investigando si aquí hubo o no hubo presiones. Entiendo que la acusación constitucional de Jackson ayer no tenía que ver con esto, pero o tal vez sí, la verdad es que no la seguí, pero sí tengo claro esto. O sea, uno tiene funcionarios de confianza, sí, y los funcionarios de confianza tienen que tener valores y principios e ideas semejantes a las tuyas. Eso es una cosa, y otra cosa es que tú, ¿no es cierto?, uses y abuses de esa confianza, como digo yo, para obligarlos a votar en una u otra dirección. Ellos, una vez que asumen ese cargo, se entiende que están, digamos, actuando libremente en función de las ideas que lo llevaron a ese cargo. Ahora, yo quería volver un poquitito a la pregunta original tuya, Bárbara, en los cambios inmediatos. Entonces, eso por un lado. Yo creo que hay una lección aquí que sacar también, oye, en lo que tiene que ver con la intervención de la alta política, digamos, ¿ah? En materia ambiental, porque eh, 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 en el contexto de una campaña, o incluso fuera de una campaña, cuando un presidente de la República se involucra en una decisión de esta naturaleza, es obvio, ¿no es cierto?, que al final se genera un ambiente eh, diríamos, esta es la opinión del presidente y por lo tanto no podemos apartarnos de esta decisión presidencial. Entonces, como pasó con Piñera en su momento con el famoso barranconazo, ¿no es Bueno, cierto? el telefonazo. Claro, entonces ahí la llamada, ¿no es cierto?, que baja un proyecto que había sido aprobado es otra. Lo que quiero decir es que son momentos políticos que le hacen mucho daño al sistema. Son intervenciones, son declaraciones, son actuaciones que yo creo que no son sanas para el desarrollo de los proyectos en general y desde luego contaminan de una manera importante los procesos técnicos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos, porque ha habido un pronunciamiento previo o posterior, ¿no es cierto?, que es incluso peor, digamos, donde tú dices, mira, este proyecto no me gusta, ¿ah? No me gusta para el país y el país, yo le he dicho esto al país y el país aceptó esta postura y por algo me eligió. Entonces se genera una sensación como de, wow, tengo al frente una muralla que es insalvable, tengo que esperar 4 años, digamos, si quiero seguir adelante con mi proyecto. Entonces, yo creo que ahí hay un llamado, oye, a la alta política, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, abstenerse de referirse a proyectos concretos y específicos, ¿ah? Eh, Ahora, por último, para terminar, yo pienso que en lo inmediato, digamos,
el ministerio tiene la responsabilidad de enviar cuanto antes un proyecto de ley al Congreso y ojalá le den suma urgencia, recogiendo al menos una parte de las modificaciones que se propusieron en esta comisión que yo les mencionaba hace un rato, del año 2015, 16. Y la modificación más importante para mi gusto tiene que ver justamente con esto, o sea, con la necesidad de eliminar el comité de ministros, de eliminar el sistema o regular, digamos, o establecer un círculo más pequeño del ámbito político a nivel regional, es decir, comisiones de evaluación ambiental más acotadas, y por esa vía ir tecnificando el sistema. Yo creo que digamos, si de una vez por todas no somos capaces de intervenir y meterle mano al sistema, porque hasta acá todos tenemos buenos diagnósticos y todos estamos de acuerdo en todo, pero hasta acá ningún gobierno, ¿no es cierto?, ha verdaderamente metido un proyecto, lo ha respaldado, le ha dado suma urgencia y lo ha sacado adelante. Hasta acá hemos tenido, como digo, buenos diagnósticos y buenas ideas de cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a modificar, pero no lo hemos hecho y yo pienso que hoy día ya esto es urgente, sobre todo en un momento en que el país necesita, ¿no es cierto?, reactivación, necesita inversiones que estén fluyendo, digamos, adecuadamente, cumpliendo con toda la normativa y ajustándose, ¿no es cierto?, a las exigencias que establezcan las autoridades, pero en un contexto de un sistema más técnico, racional y no sujeto a tanta incerteza, creo yo. Puede existir eventualmente la tentación de no querer renunciar a esa atribución o a tener el control, como mencionaron ustedes en algún momento. Cristóbal, los desafíos a corto o mediano plazo. Sí, mira, yo creo que hay bastantes coincidencias, pero obviamente con matices. Yo creo que hay que rescatar la experiencia de estos 10 años y no eliminar institucionalidades sin evaluar qué elementos, qué herramientas que ejecutaban este tipo de órganos así ayudaban a un desarrollo más sostenible y también a potenciar la reactivación de la economía. Y uno de esos es este componente más colegiado. Y finalmente el hecho de tener una atribución de corregir de oficio finalmente deficiencias que hubiera en la evaluación. Yo coincido que hay que enviar un proyecto de ley cuanto antes, pero un proyecto de ley ambiental, la historia nos indica que se demoran al menos una década en ser tramitado. Entonces, obviamente que se requieren ciertos consensos, acotarlo a lo esencial, pero si no resolvemos el problema de fondo, que también es la capacidad de estos servicios de abordar este tipo de instrumentos, también obviamente esto va a ser un alivio, pero no nos va a permitir avanzar mucho. Hay que pensar que quizás las declaraciones de impacto ambiental, que son temas mucho más acotados, puedan ser llevadas a través de normas técnicas. Una norma general que diga, bueno, si tú cumples con estos contenidos, tu proyecto se aprueba y obtiene tu permiso sin mayor trámite. Hay muchos de estos proyectos que son similares. Hablemos de energías renovables. Los proyectos solares de 3, 4, 5 megas son relativamente todos iguales y se aprueban de manera igual, pero estresan a este organismo que es el Servicio de Evaluación Ambiental a evaluarlos con un nivel de intensidad que es bastante inédito. Entonces, si nos focalizamos en fortalecer la evaluación de proyectos grandes y hacer más expedita la evaluación de proyectos más pequeños, yo creo que vamos a avanzar mucho más que si se elimina o no el comité de ministros. Y lo segundo es urgente, y aquí se participó en una comisión de expertos en el Senado para reforzar el tema de la superintendencia del medio ambiente. Podemos hacer todas las evaluaciones que queramos, pero si la gente no siente que aquí se va a exigir un cumplimiento estricto, yo creo que tampoco vamos a construir confianza y el problema va a seguir rebotando en los tribunales de justicia. Y por último, tomar el tema que decía Cristian de este loop infinito en los tribunales. Yo creo que hay que resolver eso. No se ha hablado aquí de los recursos de invalidación. Acá, ante un acto administrativo aprobado, existen 2 años, haya participado yo, o no yo, de requerir un recurso de este tipo y votar el proyecto de todas formas. Entonces, hay un cierre del proceso que no está bien resuelto y que también ayudaría mucho en dar certeza a las inversiones que son muy necesarias. El pilar económico es parte de la sostenibilidad, al igual que el social y el ambiental, y eso nunca hay que olvidar.
Cristóbal, Cristian, muchísimas gracias a los dos por esta interesante conversación. Vamos a ver cómo seguimos enfrentando estos desafíos, proyectos grandes vamos a seguir teniendo y ojalá aprendamos de los problemas. Muchísimas gracias a los dos y buen fin de semana. Muchas gracias, Bárbara, igualmente. Que estés muy bien. Chao, Cristóbal. Chao, Cristian. Muchas gracias también a todos quienes nos acompañan todos los días y se informan con nosotros. Sigan haciéndolo aquí con nosotros en emol.com.